En este vídeo vamos a obtener el momento dipolar magnético de un cilindro como el de la figura que está rotando alrededor del eje central que hemos marcado con una línea roja. Vamos a ver qué datos conocemos de partida. Por una parte, con respecto al cilindro, conocemos sus dimensiones, es decir, conocemos su longitud total, vamos a suponer que sería la longitud es L, la longitud total del cilindro, y conocemos sus radios. Es una corteza cilíndrica con un hueco interior para hacer un problema más genérico y vamos a suponer un radio interior RI y un radio exterior RE, que es mayor que el radio interior. Además, con respecto al cilindro, sabemos que tiene una determinada densidad de carga uniforme. Vamos a considerar en este caso, aunque se podría generalizar para el caso no uniforme, y para ello recomendamos ver el vídeo del disco magnético en rotación para que vea cómo se podría generalizar, pero en este caso, por simplificar, vamos a suponer que la densidad es uniforme de valor ρ coulombios por metro al cubo. Es una densidad volumétrica. Además, conocemos la velocidad de giro. Entonces sabemos que está girando con una velocidad angular omega radianes por segundo constante. Es una velocidad de giro constante alrededor del eje que hemos marcado ahí en rojo. Y por tanto tenemos que calcular el momento dipolar de este cilindro en rotación. Bueno, para resolver este problema tenemos que partir de la fórmula que tenemos para el momento de una espira de corriente. El momento dipolar de una espira de corriente está determinado por la siguiente expresión. El momento magnético es igual a, suponiendo que esa espira solo tenga una vuelta, al área encerrada por la espira, la corriente que circula por la espira por el vector normal a él. Es decir, vamos a representar una espira y vamos a poner de manifiesto cada una de estas variables. Suponiendo que esa sea nuestra espira de corriente, se denomina el área de la espira el área que delimita o el área que encierra la espira, es decir, esta sería el área de la espira. Con respecto a la intensidad de corriente sería la intensidad que está girando en esta espira. Y el vector normal es el vector perpendicular a la espira aplicando la regla de la mano derecha, poniendo los dedos en el sentido de la intensidad. Es un vector unitario y que por tanto iría perpendicular al plano de la espira. Entonces, realizando esta operación se obtendría el momento dipolar magnético de una espira. Esta fórmula, por tanto, no se puede utilizar para el cilindro por dos razones principales. Uno, porque el cilindro no es una espira, y segundo, porque en el cilindro no hay una intensidad de corriente circulando, sino que es el propio cilindro el que está girando. Y por ello hay que tener en presente eso para poder resolver el problema. Bueno, lo que podemos hacer en este caso para atacar el problema del cilindro es intentar dividir el problema en subproblemas que se parezcan al caso de la espira. Es decir, vamos en primer lugar a considerar que el momento total de nuestro cilindro puede obtenerse como la suma de los momentos magnéticos de discos, de forma que se trocee el cilindro en infinitos discos de grosor infinitesimal. Es decir, que si consideramos, por ejemplo, una vista frontal del cilindro, en una vista frontal el cilindro tendría una sección rectangular y por tanto estaríamos considerando cada uno de los discos infinitesimalmente delgados en los que se dividiría nuestro cilindro completo, ¿vale? De forma que este cilindro, que visto en una vista superior, pues tendría la forma de un círculo
que tiene una perforación de un radio interior y un radio exterior conocido. Esta sería la vista superior de cada uno de estos discos, con el radio interior y el radio exterior, que son los datos del problema, y un determinado grosor infinitesimal. Pues de esa forma hemos conseguido dividir el cilindro en infinitos discos. Sin embargo, ninguno de estos discos, a su vez, es uno de estas espiras. Es decir, este disco no representa una espira como la que hemos considerado aquí. Y por tanto, tenemos que considerar una segunda subdivisión y, por tanto, considerar la suma de todos los anillos en los que se puede dividir un disco. Y por tanto estaríamos considerando el siguiente problema. Estaremos considerando ahora anillos también centrados en el eje de revolución, pero de grosor infinitesimal y que giran alrededor del mismo eje. Cada uno de estos anillos, ahora sí, se parece a una de estas espiras, puesto que tiene un grosor infinitesimal y está girando. Si sumamos todos los anillos que hay desde un radio interior, desde un radio igual, R igual al radio interior, hasta un radio igual al radio exterior, estaríamos cogiendo un disco al completo. Y sumando todos los discos que habría desde una altura z igual a 0 hasta una altura z igual a L, estaríamos considerando todo el cilindro completo. De esta forma se ha planteado una operación que nos permite subdividir el momento completo magnético del cilindro en la suma de los momentos de muchos anillos. Anillos que, insisto, van variando su radio y va variando su altura. ¿Vale? Esta sería la operación que tenemos que encontrar o que tenemos que resolver. Vamos, en primer lugar, para poder resolver esta operación, tenemos que encontrar una expresión para el momento dipolar de un anillo genérico, es decir, un anillo de radio R y que está situada a una altura Z genérica. Radio R, altura Z. Radio sabemos que tiene que estar comprendido entre el radio interior y el radio exterior. Y la altura Z tiene que estar comprendida entre 0 y la altura total E. ¿Vale? Para poder calcular el momento de este anillo, que ahora ya sí se parece a una espira, pues ahora podemos, por tanto, utilizar la fórmula del momento dipolar de una espira. Es decir, el área que determina nuestro anillo por la intensidad que está atravesando por el anillo, está circulando, y el vector normal a dicho anillo. Vamos, por tanto, a ir obteniendo cada uno de estos elementos con cuidado. Vamos a representar nuestro eje de rotación, en este caso en dirección vertical. Bueno, vamos a utilizar la misma dirección horizontal que teníamos antes. Este sería nuestro eje de rotación. Y vamos a representar nuestro disco de grosor y anchura infinitesimal. Este sería la pinta visual que tendría nuestro disco, que además tendría, insisto, un grosor, una altura infinitesimal, debido a que tenemos que considerar infinitos discos para recorrer el anillo al completo. Entonces, esta de aquí sería visualmente la pinta que tendría cada uno de los discos que estamos considerando. Insisto que esto tendría una altura infinitesimal y un grosor infinitesimal.
en ambas direcciones es infinitesimalmente delgado, ¿vale? Para considerar infinitos anillos e infinitos discos. De acuerdo. Bueno, pues para obtener ahora cada una de estos parámetros, este dibujo nos va a servir porque aquí visualmente se puede ver fácilmente que el área que encierra nuestro anillo sería el área delimitada por esa zona en amarillo. Es decir, es el área de un círculo de radio R. En este caso, la variable que nos afecta sería el radio de nuestro círculo. El área encerrada será, por tanto, pi por r al cuadrado, valiendo r entre el radio interior y el radio exterior. Con respecto al vector normal, el vector normal será un vector que sale desde el centro de giro en la dirección perpendicular. Si suponemos que nuestro anillo está girando en este sentido de aquí, a una velocidad constante, con la regla de la mano derecha, el vector normal tendrá que seguir la dirección del eje de revolución. Esa dirección vamos a suponerla, por mantener la coherencia con las coordenadas, que es la dirección del eje Z y por tanto el vector unitario será el vector K. Y esto es válido para todos los anillos. Es decir, todos los anillos, independientemente de su radio y de su altura, todos giran alrededor del mismo eje y por tanto su vector normal es el mismo siempre. Dicho de otra forma, este vector es constante para todos los discos. Con respecto a la intensidad, tenemos que ver que este problema es un poco más complejo debido a que no conocemos la intensidad que gira, puesto que esto no es un circuito o una espira que esté sometida a una diferencia de potencial o a una fuerza electromotriz, sino que es un cilindro que está rotando. Y por tanto tenemos que calcular la intensidad no a partir de una ley de Ohm, sino a partir de su definición. Es decir, tenemos que calcular la intensidad como la carga que atraviesa por unidad de tiempo. Pero debido a que la velocidad de giro es constante, podemos en este caso calcular la carga media que atraviesa en un tiempo grande determinado. Esto solo se puede utilizar debido a que la velocidad es constante. Y en este caso lo que vamos a hacer es calcular la carga en un giro, en una vuelta completa, y vamos a considerar el tiempo que tarda en dar un giro al completo. Es decir, vamos a considerar una vuelta completa de nuestro disco, de nuestro anillo, de nuestro cilindro, y vamos a ver la cantidad de carga que habrá girado y el tiempo que habrá tardado. Para ello nos vamos a apoyar de una vista superior. Vamos a colocar nuestro eje de revolución, que en una vista superior se verá como un punto, y vamos a representar nuestro anillo en rotación. En una vista superior, pues no se percibirá su grosor, su altura, sino que solo se percibirá su sección, que será la de un disco perforado. Si consideramos la carga total que gira en una vuelta completa, tendremos que considerar toda la carga que hay depositada sobre nuestro anillo. Es decir, en una vuelta completa, toda la carga dentro de este anillo será la que atraviese por un punto o una marca que hacemos como línea de control. Y por tanto, la carga total en un giro será la carga depositada en el anillo. Y la carga depositada en el anillo será igual a la densidad volumétrica por el volumen del anillo. Debido a que la densidad volumétrica es un dato y es constante, podemos relacionar la carga con la densidad y el volumen. El anillo tendrá un volumen infinitesimal porque tanto su grosor como su altura serán infinitesimales y por eso lo marcamos con el diferencial de volumen.
Este anillo, o quizás en la vista lateral se pueda observar mejor, debido a que es infinitesimalmente delgado e infinitesimalmente corto en altura, es equivalente a un prisma, si uno le hace un corte y lo desenrolla, esto es equivalente a un prisma que tiene una longitud igual al perímetro de la circunferencia, es decir, 2πr, tiene una altura igual al grosor del disco, que es diferencial de r, y una profundidad igual a la altura de este disco, que es diferencial de z, en la variable z. Es decir, este disco, si se desenrolla, es una pequeña varilla que en 2 dimensiones es infinitesimal, pero la dimensión de longitud es igual al perímetro de una circunferencia. Como estamos considerando una fórmula genérica para un disco, un anillo de radio r, la vuelta dependerá de ese disco que estemos considerando y por tanto tendrá una longitud igual a 2πr. Y por tanto, la carga total será, en un giro, será la densidad por 2πr por diferencial de r por diferencial de z. ¿Vale? Esto nos da un volumen, metros por metros, serán metros al cubo, y la densidad de carga es coulombio por metros al cubo. Así que esto tendrá unidades de coulomb. Ya tenemos la carga que hay dando vuelta en un giro completo. El tiempo total que tardará este cilindro o este anillo en dar una vuelta es exactamente igual al periodo de giro. Y el periodo de giro, como es constante la frecuencia de giro, será 2π partido por omega, que también es un dato. Así que, sustituyendo todos los desarrollos en la expresión para el momento de uno de los anillos, obtenemos la siguiente solución genérica para uno de los anillos, para un anillo genérico. El momento dipolar para un anillo va a ser igual a el área encerrada, hemos dicho que es pi por r al cuadrado, que es el círculo interior a uno de los anillos. La intensidad es la carga dividido entre el periodo, es decir, ρ 2pi r diferencial de z, todo ello dividido entre 2pi partido por omega. Y el vector normal es el vector k, constante para todos los anillos. Y por tanto, esta sería la expresión para uno de los anillos. Podemos hacer simplificaciones, puesto que 2pi se nos anula con 2pi, y podemos agrupar las variables r y obtendríamos que el momento de uno de los anillos es pi, ρ, omega, estas serían nuestras constantes, y ahora tendríamos r cubo diferencial de r diferencial de z en la dirección k. Esta sería la solución para uno de los anillos. Tenemos que, por tanto, ahora utilizar esta expresión en nuestra solución original, que es la suma de todos los anillos y de todos los discos. Por tanto, sustituimos en la integral. El momento magnético total de nuestro cilindro en rotación será la suma para todos los discos que hay en el anillo. Es decir, tenemos que recorrer los discos desde z igual a 0 hasta z igual a L para incluir a todos los discos, y tenemos que incluir todos los anillos que hay en un disco. Es decir, tenemos que barrer desde R igual al radio interior hasta R igual al radio exterior. Si nuestro cilindro no estuviese perforado, pues aquí iría un 0 y se resolvería exactamente de la misma forma. Aunque no lo he dicho, si la densidad no fuese constante, sino que dependiese de la variable r, simplemente se sustituiría aquí la expresión correspondiente y se operaría de la misma forma como ya se explicó en el vídeo de un disco con carga no uniforme.
Bueno, sustituimos por tanto el momento de nuestro anillo en rotación y obtenemos esta expresión de aquí, en la que tenemos constantes que salen fuera de la integral, tanto las constantes como el vector, que es el mismo para todos los anillos, y después tenemos variables que están desacopladas, es decir, se puede resolver por una parte la integral de la variable r y por otra parte la integral de la variable z, puesto que son variables independientes. Así que tendríamos pi, rho, omega en la dirección k, que multiplica por una parte a la integral desde z igual a 0 hasta z igual a l del grosor diferencial de z, que multiplica, se separan las integrales, a la integral desde el radio interior hasta el radio exterior de r al cubo diferencial de r. Ambas integrales son integrales inmediatas y directamente escribimos la solución. La integral de z, de diferencial de z, es z, sustituida en L y en 0, da como resultado E. La integral de r cubo es r a la cuarta partido por 4, que particularizado los límites de integración sería el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta, todo ello dividido entre 4. Bueno, agrupamos los términos y lo ponemos la solución final con las unidades. El momento dipolar magnético del cilindro en rotación va a ser, por tanto, pi partido por 4 por rho omega L radio exterior a la cuarta menos radio interior a la cuarta por K, marcando K la dirección de este momento dipolar. Lo recuadramos y no olvidamos las unidades. En este caso, las unidades del momento dipolar pues son Newton metro partido por Tesla, del momento de fuerza dividido entre el campo magnético. Bueno, pues hacemos un resumen de cómo se obtiene, en este caso, el momento dipolar de un cilindro. La clave está en que para utilizar la fórmula para el momento de una espira tenemos que subdividir nuestro cilindro hasta que obtengamos una figura geométrica que se parezca geométricamente a una espira. Y para ello tenemos que hacer dos divisiones infinitesimales. Por un lado, nuestro cilindro lo dividimos en infinitos discos y después cada uno de esos discos se divide a su vez en infinitos anillos. Hay una doble división en infinitas cosas. Esa doble división me va a implicar resolver dos integrales, sumando todos los anillos en estas dos direcciones, en la dirección de todos los anillos de un disco y en la dirección de todos los discos de un cilindro. Ahora ya, cada uno de estos anillos me va a permitir plantear la expresión del momento de una espira. Y tenemos que tener cuidado porque debido a que no conocemos la intensidad, tenemos que calcularla a partir de su definición. Y en este caso, como gira con velocidad constante, la relación entre la carga y el tiempo se puede establecer para un periodo completo. Y en un periodo completo se puede calcular la carga total que está girando y el tiempo total de giro. Se opera y se obtiene el momento para uno de los anillos. Se resuelve la doble integral teniendo en cuenta en este caso que las variables están desacopladas. Tanto la variable r como la variable z están desacopladas y por tanto se pueden resolver de forma independiente. Se obtiene la expresión final y observamos que el momento se hace más intenso o es más grande si aumenta la velocidad de giro, la cantidad de carga depositada o el tamaño de nuestro cilindro, que está determinado por esta relación de magnitudes que se observa en esa expresión.